Marcos, que además Siempre. eres el abogado de Daniel Sancho. ¿Qué sabes de cómo ha ido para él esta primera sesión del juicio? Bueno, esta mañana el presidente ha dicho que podía sancionar inclusive con penas de prisión a los que revelaran temas, ¿no? Yo me he enterado por los abogados de Edwin Arrieta, que por cierto no son parte del procedimiento porque no son acusación particular, van con el Ministerio Público y al hilo del Ministerio Público. Y lo que más me ha extrañado es que un abogado español está a favor de la pena de muerte, pero en fin, yo no voy a entrar en el tema este, ¿no? Hoy, según esta información digo, porque yo lo que conozco por el padre estoy obligado al secreto profesional, ha ido bien, y lo más importante es que debemos centrar todo el debate de este juicio en que empieza a principios de agosto una permanente filtración del sumario por parte de la policía y lo entregan en noviembre al fiscal. Durante esta permanente filtración, que nos da licencia, por cierto, lo primero que hacen es un reportaje fotográfico, nada más detenerle, en la que aparecen 4 fotografías incorporadas al sumario que por la antigüedad de las lesiones, por la coloración de color amarillo, son de 3 días antes de la detención y coincide con el incidente. Estas imágenes demuestran que tiene un arañazo grave en la espalda, tiene mordeduras por piezas dentales en ambos brazos y una lesión. Quiere decirse que ha habido al menos una agresión por parte de Edwin Arrieta. Por supuesto, mis condolencias para la familia. A partir de aquí se produce un registro totalmente esperpéntico en el que sin juez, sin abogado y sin fiscal la policía le dicen lo que tiene que hacer. En fin, creo que esto es un insulto a la inteligencia mantenerlo. Posteriormente, los médicos forenses dicen que como no hay tejido blando no pueden determinar ni la hora de la autopsia ni la causa de la muerte, pero sí que hay una lesión grave en el occipital, lesión que en principio podía haber dado lugar a un sangrado en el cerebro, sangrado que se llama hematoma subdural debajo de la dura madre, que es la membrana que recubre el cerebro, o encima de la dura madre. Esto es lo único que hay, pero hay muchas más cosas. Hay una foto en la que a Daniel Sancho le muestran para que firme una declaración en tailandés. Voy a dejarlo al margen porque es ridículo seguir manteniendo esto. Y de las 4 declaraciones, la penúltima de ellas la hace, y no es broma lo que voy a contar, con abogado y con intérprete, y en el lugar destinado a la firma de abogado e intérprete no hay nada. Es decir, nadie sabe por qué no se firmó si es que estuvieron. Y la última, que es la única válida, que la hace con abogado, reconoce que hubo una pelea. Esto es lo que hay. No hay cuchillos empleados en este crimen porque los propios médicos forenses dicen que los restos óseos no tienen cuchilladas. Hay una camiseta de Edwin que no tiene más que una pequeña incisión desconocida, pero que no tiene sangre, y aquí no hay absolutamente nada más. Que él compra unos cuchillos, no se emplean en el hecho. Y por supuesto mantenemos lo que él dijo desde el primer día, que había habido un intento de violación y que él no se defendió, sino que intentó, en definitiva, quitársele del medio. Claro, Marcos, nos estás hablando de lo que entendéis que son irregularidades en la investigación policial, en la instrucción que ha llevado a este juicio. Claro, con esos precedentes, ¿confiáis en el juicio que ha comenzado hoy? ¿Confiáis en la profesionalidad de la justicia tailandesa, en definitiva? Nosotros hemos dicho por activa y por pasiva que confiamos al mir por mir en el presidente del tribunal, en el tribunal, en la justicia tailandesa, en el Reino de Tailandia y en el gobierno. De la policía prefiero no hablar, porque en mi opinión han hecho cosas que darían vergüenza a cualquier ciudadano. Pero nosotros cuando empezamos con el informe de 60 folios que hemos presentado, vimos lo primero que era la Constitución tailandesa. Tailandia, el reino, se encuentra adherido a la Declaración Universal de Derechos Humanos y al Pacto Internacional de Derechos Civiles. Quiere decirse que en la propia Constitución se establecen garantías constitucionales, derecho de abogado, defensa, intérprete, etc. La intérprete que en un principio intervino era auténticamente de sarcasmo. Hablaba con la policía y traducía en un lenguaje que no se podía entender. Pero es que el presidente, en la primera comparecencia que hace Daniel en noviembre, Daniel dice: soy inocente, pero no quiero hacerme cargo de estas diligencias porque están en tailandés y en inglés. Mi idioma es el español. Y el presidente acepta que sea el idioma del juicio el español. Es decir, ya estamos conformando que ha habido unas pruebas absolutamente nulas y que no se pueden tener en cuenta. ¿Dónde vamos? El Código Penal tailandés, la Ley de Procedimiento Penal tailandesa, es muy clara. Si hay homicidio agravado por asesinato con premeditación, tiene pena de muerte. Eso descartado, no hay premeditación. Si hay homicidio doloso,
tendría una pena importante. Y luego el homicidio imprudente, que es donde nosotros hemos contemplado que estos hechos del procedimiento y que la policía presenta al Ministerio Fiscal son hechos que darían lugar a un homicidio imprudente grave, pena de 8 a 10 años máxima, o una pena de homicidio imprudente leve, que será pena de 8 años. ¿Cuál es la respuesta? Pues lo dijo el fiscal jefe de la zona. Si él cumple 1/3 de la condena, se viene para España. Si hablamos de una condena de 8 o 9 años máximo por homicidio imprudente grave, estaría en España en 3 años. Si hablamos de 8 años, estaría en 2 y medio. Y esto es lo que hay, porque estamos hablando de un sumario en el que ha habido tantas irregularidades, aparte del superpolicía, el Big Joe, que está imputado por corrupción, y el jefe de la policía, que reconoció que habían engañado a Daniel Sancho, pues da lugar a que las pruebas no tienen que ser más que pruebas lícitas y obtenidas con asistencia de abogado y sin violación de derechos humanos. Nos hablas, por tanto, de que sería el escenario más benévolo, poder volver a España entre 2 años y medio, 3 años, que sería, decimos, el escenario más benévolo para Daniel Sancho. Pero también mencionabas, Marcos, la participación del abogado de la familia de la víctima, que decías no actúa tanto como abogado, sino que se adhiere a las peticiones de la Fiscalía. Si te parece, Marcos, vamos a repasar cuáles son sus impresiones, lo que nos ha dicho en las últimas horas el abogado Juan Ospina, que efectivamente es español, que se adhiere, Adrián Naranjo, como nos explicaba Marcos, a las peticiones de la Fiscalía. Sí, José Luis, ha venido a decir como que no hemos encontrado en sus expresiones ningún síntoma de perdón. Esto es lo que ha dicho el abogado de la familia de la víctima, Juan Gonzalo Ospina, al término de la primera sesión del juicio, que ha durado unas 8 horas y en el que Daniel Sancho, según ha contado Ospina, se ha mostrado no culpable, pero sí ha reconocido el descuartizamiento. Incluso ha habido discusión sobre ciertos cargos de los que se le acusan, por ejemplo, sobre el ocultamiento de las pruebas. Pues lo único que puedo referir es que no le hemos visto ni se ha mostrado ese posible arrepentimiento. Todo lo contrario, ha venido a discutir las tesis que vienen discutiendo su defensa sobre la posible comisión de los hechos, y lo único que ha venido a reconocer es uno de los cargos, que es ese relacionado al descuartizamiento, e inclusive el cargo de ocultar o destruir pruebas. Ha venido a discutir lo que llamaríamos en España la tipicidad de los hechos en relación con la acusación que se formula. La cuestión del arrepentimiento, Marcos, a la que apela tu colega, además tu colega español, ¿hay arrepentimiento por parte de Daniel Sancho? ¿Y cómo puede influir ese arrepentimiento o no arrepentimiento en el desarrollo del juicio? Bueno, a mí lo que me gustaría es que cualquier informante que está prohibido por el presidente del tribunal, por lo menos informara de algo sobre derecho o sobre hechos, no sobre si tiene cara de inocente y tal, ¿no? Evidentemente no se puede arrepentir de algo que no ha hecho. Eso en primer lugar. Y ahí sí que no hay salvedad. Pero es que hay un punto en el que comprendemos que esto se magnifica, el efecto champán, efecto explosivo, porque hay un descuartizamiento. Pero es que el desmembramiento en España, en Tailandia y en cualquier país es un delito de profanación de cadáveres. De tal modo que violar a un cadáver no es una violación, es una profanación de cadáveres que tiene pena de 1 año de prisión. Luego, no magnifiquemos esto. Y a mí me gustaría que se hablara sobre derecho y sobre hechos. Entonces, nosotros, yo, en contra de mi querido compañero, que por supuesto, ya digo, no ejerce la acusación particular, va como mero espectador y siempre de la mano del Ministerio Fiscal, me gustaría que se discutieran hechos. Y yo lo que estoy ahora mismo comentando, querido José Luis, son hechos que están en este procedimiento y no hay absolutamente nada más. Porque cuando unos médicos forenses dicen que no saben cómo se produjo la muerte y que no hay fecha de la muerte, ¿podemos hablar de premeditación y de asesinato? Hombre, seamos serios. Y sobre todo, y lo más importante, es que hablamos del Código Penal tailandés, no de la legislación española ni de tipicidad. Hablamos de Tailandia, gran país, y en el que confiamos plenamente en los jueces, en los tribunales y, por supuesto, en este tribunal.